Ok. Buenas noches a todos. Muchas gracias por venir, por participar hoy. Tenemos dos nuevas personas, dos nuevos integrantes que son Frank y son Solmeri. Nuevamente les damos la bienvenida. No estamos el grupo completo 100%, ¿no? En este momento Katz todavía no se ha unido a la reunión y tenemos a Charo para que Frank y Solmeri también lo sepan, ¿no? Y Charo, como está en una mudanza de departamento, no se ha podido integrar hoy día. Tal vez a lo mejor a lo largo de la reunión ella pueda participar porque le avisé. Hoy, como ya lo habíamos anunciado, a pesar que el grupo nuevo está haciendo sus reuniones introductorias, que son tres reuniones, ya es el inicio oficial del grupo como un todo este año. Y hemos considerado que una buena forma de empezar, antes de ir a temas o muy profundos a nivel esotérico, o muy externos, sociales o psicológicos, algo que puede unir todo eso de una forma sencilla y profunda al mismo tiempo es el mito. Revisar tal vez algunos mitos o algunas narraciones que como siempre están presentes en los pueblos, en las culturas, y desde una perspectiva más profunda, como aprendemos en Legión Azul, son algo mucho más aleccionador que una simple narrativa o un simple cuento. Es en realidad una herramienta poderosa para la evolución del espíritu. Entonces, como ya lo habíamos anunciado en el panfleto, en el flyer que mandamos en estos días, hoy hablaremos sobre el mito de Prometeo. ¿Sí? Voy a compartirles aquí la pantalla. A ver, ¿todos la ven? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, sí, Les sí se ve. explico Perfecto. Les explico cómo funciona. Si hay alguna duda, obviamente hacia el final es donde tendemos a responder las dudas, ¿no? Pero sí, vamos a ir haciendo la exposición, la explicación. Si hay alguna cosa muy puntual, sí pueden participar o hay una manito ahí también que a veces se puede colocar, ¿sí? Pero sí tenemos un momento especial para responder estas cosas más al final. Siempre es importante y recomendable que tengan su material de apuntes, sus cuadernos. De todas formas, este video, este enlace lo estamos grabando para mandarlo después. Y las informaciones textuales, que es el texto de apoyo también que los expositores hacen, eso se los mandaré con este PowerPoint al grupo para que lo puedan leer, estudiar y hacer sus propias investigaciones. ¿Por qué? Porque esta reunión es una pequeña muestra, es la invitación que se les hace para que a partir de ahí ustedes puedan investigar, leer y buscar mucho más, puesto que 1 hora y 15, 1 hora y 20 es pequeño. Entonces, para muestra, un botón, ¿no? Y vamos con el mito de Prometeo. Si lo han escuchado algunos, si están familiarizados o no, no hay problema, porque voy a leerlo de una forma muy sencilla para entender de qué se trata esta historia de la antigua mitología griega. Pero antes de eso hay que entender, y ya lo estaba diciendo, que es un mito. Un mito más allá de una fábula o un simple cuento, es una verdad eterna vestida con ropajes de historia. Son símbolos cósmicos, son lecciones mayores que a manera de cuento se unen en una historia, una narración, pero tiene varios niveles de entendimiento. A medida que uno va teniendo las llaves, las herramientas para descifrarlo, nuevas verdades aparecen. Hoy haremos eso. Vamos a leer el mito de una forma textual, entender la historia, el cuento, como a veces vemos en las películas o en los dibujos animados, ¿no? O en los libros, pero después vamos a verle ese otro lado, ¿no? Como dice aquí, es un mapa del alma porque no narra hechos externos, sino el proceso de la iniciación humana. Los personajes que aparecen ahí representados muchas veces son aspectos de nosotros mismos o de la humanidad como un todo, ¿correcto? También el lenguaje simbólico. Esta es la manera en que desde siempre se ha transmitido el conocimiento. Entonces el mito es como un mapa con símbolos para quien lo sepa y lo entienda y consiga descifrarlo. Ahí es donde le va a transmitir una verdad más profunda, ¿no? Aquí hay una frase muy bonita que dice, ¿qué es un mito? El mito es lo que nunca sucedió,
pero siempre está ocurriendo. Tal vez la figura de un Prometeo como tal no haya existido de esa forma, pero ahora que veamos a lo largo de la reunión vamos a ver que Prometeo como algo muy real ha existido y existe también dentro de nosotros, ¿no? Y no son simples metáforas, realmente hay unas situaciones bien importantes y hasta increíbles para cuando uno se empieza a aproximar al conocimiento esotérico. Entendido de forma muy somera, muy breve, qué es un mito, que obviamente con el paso del tiempo y las reuniones abordaremos nuevas facetas del mito con mayores explicaciones. eh, esto ha sido apenas una introducción. ¿Por qué también? Porque estamos uniendo a los dos grupos, ¿no? Al grupo que ya tiene un tiempo de experiencia y a Frank y Solmeri que se están integrando a esta reunión. ¿Ok? Solo veamos. Comencemos con el mito de Prometeo. Está dividido en cuatro actos, ¿no? O en cuatro momentos. En realidad, si ustedes lo buscan en el internet, van a escuchar videos que lo narran de frente y todo. Pero para efectos didácticos, lo hemos dividido en cuatro. ¿De qué sucede esto? Esto es en los tiempos primordiales. ¿Ok? En el amanecer de los tiempos, tras la victoria de los olímpicos sobre los titanes, la tierra era un lugar vacío y los hombres vivían en un sueño animal, un estado primitivo, desamparados y desnudos. Mientras los dioses disfrutaban en el Olimpo, la humanidad habitaba cuevas, tiritando de frío y temiendo a las bestias. Eran soñadores de sombras. Prometeo, el que piensa antes, y su hermano Epimeteo. Disculpe, disculpe. Prometeo, que significa el que piensa antes, y su hermano Epimeteo, el que piensa después, recibieron el encargo de dotar de facultades a los seres vivos. Epimeteo agotó los dones dando garras al león y alas al águila y escamas bellas a los peces y así. Malgastó, dejando al hombre débil y a merced de la naturaleza. Detalle. Prometeo fue quien tuvo la labor de crear al hombre, el que lo fabricó, mientras su hermano iba repartiendo los dones a diestra y siniestra a los otros seres vivos. Ahí cuando Prometeo ya tuvo al hombre listo, ya se habían acabado los dones porque su hermano los malgastó. Ese es el primer acto. Segundo momento, el conflicto de Mecona y el engaño. Ya estaba el hombre primitivo viviendo, los animales y bueno. Surge una disputa allá en medio de los dioses sobre qué partes de los animales sacrificados corresponderían a los dioses. Ellos decían, bueno, cuando los hombres sacrifiquen animales para nosotros, vamos a definir qué partes tienen que darnos. Prometeo estaba ahí, próximo a los dioses. Y como él busca favorecer a los hombres, que son su creación, engaña a Zeus. Él separa una vaca, ¿no? Y toda la parte apetitosa, la carne, ¿no? La tapa con los cueros y las pieles feas. Y deja otro plato lleno de huesos, huesos, pero cubierto con grasa, una grasa bien apetitosa. Obviamente, Zeus va, ¿no? Y escoge los huesos. Y cuando se da cuenta que ha sido engañado, ruge, que coman su carne cruda y les niega el fuego a la humanidad como castigo. El hombre se queda en la oscuridad total. O sea, Prometeo intentando preservar y no dejar a la humanidad sin algo tan vital como el fuego, engaña a Zeus
y Zeus molesto les niega el fuego a la humanidad de forma definitiva, ¿no? Prometeo no acepta este destino, es el acto 3. Él sube al Olimpo en silencio con una caña de hinojo. El hinojo tal vez lo conocen, es una plantita cuyas partes todas son comestibles. El bulbo, el tallo, las flores, la raíz, todo en sí es comestible. Y tiene una característica que cuando se seca, como es una raíz fibrosa y oleosa y adosicada, cuando ella se seca su ramita, por fuera se quema rápido, se prende fuego rápido y sus óleos internos lo hacen inflamable muy rápido. Inclusive cuando hay en los lugares donde cultivan esta planta, hay cuidados especiales para que no les caigan chispas o nada porque puede incendiarse muy rápido, ¿no? Entonces Prometeo sube con una ramita de hinojo seca y una caña de hinojo. Acerca la rama al carro del sol, del dios sol, y en otras versiones dicen a la forja de Hefesto, que era el dios herrero, ¿no? Y roba una chispa del fuego divino. Al bajar a la tierra de nuevo, con la primera hoguera ilumina la noche. Los hombres dejan de mirar al suelo y empiezan a mirar a las estrellas. Este fuego fue un don civilizador que trajo consigo el arte, la ciencia, los números, la medicina y la memoria. ¿Correcto? Ese fue el robo del fuego. Ahora, el cuarto acto. Zeus, enfurecido porque este robo igualaba a los hombres con los dioses, porque su intención primera era que los hombres existan, pero siempre sometidos y adorándolos a ellos. Cuando ve que el fuego ya está en poder de los hombres y esto les da a los hombres la capacidad de alguna forma de igualarse a ellos, a los propios dioses, planea algo mejor que la muerte para castigar a Prometeo. Primero crea a Pandora, la primera mujer, cargada de trampas bajo apariencia de dones, y se la da a su hermano Epimeteo como esposa. Pero a Prometeo le dio algo peor, se lo lleva al Cáucaso, que es una cadena montañosa que existe en estos lugares próximos de Grecia, pero en la mitología es representado también como las grandes montañas, es una cadena como nuestra cordillera, donde Hefesto, el dios herrero, lo encadena a una roca con remaches que se hundían en la piedra. Allí un águila devoraría el hígado eternamente de Prometeo. Se lo comía durante el día, en la noche el hígado de Prometeo se regeneraba y nuevamente el día siguiente el águila volvía y se lo volvía a comer, ¿no? Con esto el tormento de Prometeo sería infinito. Finalmente, tras muchas eras de dolor, fue liberado por Hércules, un semidios que aparece y es muy conocido en otras mitologías, quien en uno de sus muchos trabajos va y lo libera a Prometeo. Entonces, claro, ese es el mito en esencia. Lo podemos encontrar más poético, más extenso, más corto, en videos, en cómics, en dibujos, pero esa es la esencia del mito como narración. Un ser que por beneficiar a la humanidad coge el fuego sagrado, se lo trae a los hombres y sufre un castigo por eras de eras hasta ser liberado. Sin embargo, vamos a ver ahora, en este corto tiempo que tenemos, cómo estos elementos son tan profundos y hay tantos significados que van a hablar directamente con nuestro propio interior. ¿Correcto? Antes de ello, vamos a ver de profundizarnos más en la parte más ocultista, más esotérica, vamos a ver qué puede significar Prometeo y este mito, esta narración de él para conceptos más exotéricos, más próximos de nosotros, como la ciencia, la filosofía o la psicología en la que estuvo presente. ¿Ok? Por ejemplo, esta idea de Prometeo a lo largo de los tiempos, porque vienen los antiguos griegos, ha significado mucho para diferentes campos de estudio y de disciplinas. Por ejemplo, a nivel de estudios sociológicos, Prometeo representa para muchas disciplinas que estudian a la sociedad humana el paso a la civilización. Es el tránsito de la prehistoria a la cultura.
porque con este fuego se puede cocinar, forjar herramientas, dominar el entorno. Es como cuando el Homo sapiens, el hombre primitivo, deja el instinto animal y da un salto más para su avance humano, ¿no? Las ciencias que estudian la antropología humana nos hablan de ese momento. Y recuerdo que en la universidad un profesor nos hablaba un término en inglés que es el sparkle inner light, el destello de luz interior, ese momento en que el hombre deja de ser ese ser animalesco y un fuego se le prende como un destello, por ese destello de luz interior, ¿no? Entonces, para algunas disciplinas de la ciencia, eso representaría Prometeo. La sociología del hogar, el nacimiento de la familia y la tribu alrededor del fuego, cuando pasa a vivir en un sentido de comunidad mayor, ¿no? También es visto como ese momento, esta narración de Prometeo. Filosofía de la autonomía. Prometeo termina representando al primer rebelde que se levanta contra la autoridad, ¿correcto? Y él cuestiona esta autoridad arbitraria en favor del progreso humano, pasando del pensamiento mítico al pensamiento lógico. Y esto está vinculado a nuestra disciplina transformativa intelectual, que como lo dice su enunciado, busca el desarrollo de nuestras capacidades lógico-racionales de forma consciente y gradual. O sea, pasar a elevar nuestra forma de pensar de con las herramientas que obtenemos en Legión Azul, pero desarrollarlas a un grado de evolución mayor. No solamente pensar por pensar en las cosas del día a día, sino empezar a desarrollar una manera una forma mental, a desarrollar patrones mentales más elevados, superiores, en constante evolución. En la psicología hay un señor, creo que es francés, Gaston Bachelard, que trabajó mucho con los mitos relacionados al fuego. Y él acuñó un término a la ciencia llamado el complejo de Prometeo, que dice que es ese impulso intelectual que hace que el ser humano siempre quiera superar los conocimientos del pasado. Inventamos la revolución industrial con vapor, pues ahora lo haremos con electricidad y ahora lo haremos con otra cosa. Tuvimos formas de transporte de una manera, ahora lo haremos mejor. O sea, esas ganas de no quedarse y de siempre intentar superar lo que hubo en el pasado. A esto, dentro de la psicología, le llaman el complejo de Prometeo. Y como en el caso ya actual tecnológico, ¿qué podríamos decir? Que tal vez para nosotros en este instante la inteligencia artificial pueda ser un nuevo fuego de Prometeo, ¿no? Es un tipo de luz, una herramienta que debemos usar con sabiduría, como todas las tecnologías que han existido en el pasado. Cosas que están en nuestras manos, como el fuego, pero que muchas veces nos han llevado a la destrucción. Entonces, sí, esto desde el punto de vista del mundo exotérico, de las ciencias, las disciplinas, lo encontramos en artículos científicos, en revistas, en documentales, siempre aparece la figura de Prometeo y su mito relacionado de alguna forma a estas menciones que he hecho y a varios otros campos de estudio, ¿correcto? Pero como nosotros queremos verle un lado un poco más profundo, más relacionado a lo que es una escuela de misterios como la nuestra, vamos a verle ese otro lado. Disculpen si estoy de alguna forma pasando la página sin profundizar mucho. Es porque esta reunión, lo repito, es una muestra. Podríamos extendernos hablando del tema por horas, pero es así, tocando los puntos principales. Les sugiero que anoten lo que les llama la atención, las preguntas que quieran, y ahí, después ustedes en casa pueden trabajarlo, pueden leer lo que les llamó la atención y usar los grupos como el WhatsApp, los canales que tenemos para continuar desarrollando el tema a lo largo de la semana. Mira, he leído esa diapositiva, le encontré este punto interesante, tengo esta observación, para eso sirven los canales. Aprovecho en decirlos justamente si sienten que se quedó algo en el tintero. ¿Ok? En el significado esotérico, le vamos a encontrar algunas cosas, pero básicamente, ¿qué es lo que nos quiere ya representar el mito de Prometeo? No es que una figura
divina cogió un fuego físico y lo trajo para que creemos, comencemos a crear fogueras, no hogueras, o a cocinar las plantas, literalmente, sino que en un conocimiento esotérico muy profundo nos habla de seres que tienen nombres complejos como Manasaputras, hijos de la mente, qué sé yo, pero lo voy a resumir así. Seres espirituales de altísima vibración que en épocas muy pasadas, antes de nuestra humanidad, cuando tal vez nosotros seríamos algo equivalente a piedras o vegetales, ellos ya eran seres muy elevados que habían desarrollado la autoconciencia. Cuando a nuestra humanidad era muy primitiva, estos hijos de la mente hicieron el enorme sacrificio de densificarse, de nacer en medio de esa humanidad muy primitiva y dejar su impronta mental, o sea, dejar chispas de lo que sería la mente. ¿Por qué? Porque se dice que en esos tiempos el ser humano era como una entidad biológica, como un cascarón, que no tenía mente, como los animales tal vez, ¿no? Algo así, que tienen energía, instinto, ¿no? Un cuerpo físico, pero no había esa chispa mental. Y estos seres hacen ese sacrificio y traen esa, o se aproximan para dejar esa, esa chispa de conocimiento, esa chispa de mente pura que existe hasta el día de hoy en cada uno de nosotros, ¿no? Otra situación, cuando vemos que, que Prometeo hace este sacrificio voluntario, él va y se sacrifica por su humanidad. Madame Blavatsky, que la mayoría ya conocemos, fundadora de la Sociedad Teosófica para Frank y Solmeri, van a escuchar el nombre de Madame Blavatsky o de de Elena Petrovna Blavatsky innúmeras veces a lo largo de nuestras reuniones. La pueden investigar, leer también, les invito, pero muchas de sus obras son la gran base de haber traído el conocimiento de Oriente a Occidente, ¿no? Y varias de las cosas que el conocimiento holístico hoy comparte vienen de los trabajos que ella hizo inspirada por maestros que la guiaron para traer esta sapiencia. Dice, según la doctrina secreta de Blavatsky, ella nos explica que esto no fue un robo criminal, no fue que alguien fue y se robó, literalmente como lo dice el mito. Esta es una representación de un sacrificio de estos seres espirituales que se encarnan en la tercera raza raíz, Lemuria. Para los que ya están un poco más familiarizados con genealogía esotérica, ¿no? Sí, es el momento en que estos seres de luz muy antiguos llegan con misericordia y nos traen ese destello de luz. Entendámoslo así, de una forma muy sencilla. Hay otro elemento, que es la involución o la caída. En el mito se ve que el castigo que recibe Prometeo es estar encadenado a la roca y venir el águila a comerle el hígado, ¿no? Pero el encadenarse a la roca es otra representación. Es el espíritu puro y nuestra chispa divina que acepta cada vez que encarnamos bajar hasta la materia y amarrarse a las limitaciones del mundo físico. Todos nosotros sabemos que tenemos una chispa interior, algo allá que es igual a lo divino, pero cada vez que encarnamos todavía limitados por el karma, limitados por infinidad de situaciones, bajamos y nos amarramos a la materia, producto de nuestros deseos, de nuestro karma, de las cosas que aún no hemos purificado. Entonces, este Prometeo encadenado es la representación del ser humano, de la humanidad, todavía presa. Él tiene la chispa divina, pero todavía está preso a la densidad de la materia, ¿no? Y el fuego Fojat sería ese fuego que Prometeo trae, pero no es un fuego literal, sino se le entiende como la electricidad cósmica, como aquel fuego que permite que el mundo sutil de las ideas, de la inteligencia, pueda manifestarse en todos nosotros a través de la forma, a través
de la creación de las cosas, ¿no? Entonces, si ven, el mito de Prometeo ya deja de ser una historia con ciertos personajes para representar parte de nuestra historia como humanidad. El momento en que el ser humano, gracias a ayuda de seres espirituales mayores que nosotros, como sucede en el cosmos a través de ayudas, ¿no? De interacciones, llega el momento de la mente a nuestra humanidad. Y en el día a día, ¿no? En cada encarnación nuestra también hay una parte de representación ahí de cómo nosotros, que tenemos una chispa divina, poderosa y grande, a cada encarnación también nos amarramos a la materia, ¿no? Ahora, eso como mapa de qué es lo que representa el mito de Prometeo. Pero hay elementos del mito que también tienen su significado y es la parte de los símbolos. Y eso es lo que quiero que veamos. Solamente quiero saber si hasta este momento hay alguna duda que pueda ser aclarada aquí o que tal vez pueda ser aclarada al final. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa? ¿No? Eh, sí hay varias, pero prefiero escucharte todavía. Y ya, Continúa. porque tal vez la responda a lo largo. Solmeri, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, mira, yo he sido criada, he sido educada 100% religión. A Ya. mí esto, sea la creación, yo creo que Dios creó al hombre y la mujer, el rush divino, ¿no? El rush, el aliento de vida que nos dio. Con esto me rompe todos los esquemas, o sea, es esto, como dices, mito, pero es un paradigma para mí, ¿no? O sea, me rompe y bueno, me interesa, ¿no? ¿A qué voy a llegar? ¿No? ¿Cómo? O sea, todo lo que he aprendido desde pequeña o me han dado todos los alcances que he estudiado, me confieso, comulgo. O sea, para mí no, nunca lo había visto de esa manera. Para mí ya es un... Pero te doy una noticia muy feliz y es que en la medida en que tú vayas estudiando y aproximándote de ciertas herramientas que Legión va forneciéndote, inclusive hay un campo o una temática que nosotros hemos tenido muchas veces que es religiones comparadas. Y cuando se empieza a saber eso y mito, mitología, empiezas, antes que ver cosas que separen, tú vas a ver que todos los pueblos hablan de la misma cosa con diferentes nombres. Y tú vas jalando los enlaces y dices, wow, todos me estaban hablando la misma verdad desde diferentes puntos, con diferentes nombres, con diferentes figuras, pero hablan de una verdad que está atrás, porque todos se quedan en la forma y olvidan de ver el fondo. Y cuando tú empieces a ver Mm, eso, vas a ver que, por ejemplo, los mitos del Génesis o de la Biblia son tan paralelos a los otros mitos de creación. ujú. ¿No? Cuando hablamos del mito de creación, del mito de la creación humana, del cosmos, de la traída del conocimiento como ahora, ¿no? Del portador de la luz que es Prometeo. am, Eso te va a sorprender y te va a dejar muy feliz. Y vas a Me está sentir que, sorprendiendo. o sea, Y a la vez, como dices, disculpa que te corte, y a la vez, como dices tú, o sea, dentro de toda esa incógnita y todo eso que viene dentro de mí, me gusta y quiero aprender. perfecto. Tal Entonces, vez sí, así algo cortito, no sé si puedo decirlo ahora. Mi hermano menor, el último, eh, partió al cielo a los 32 años. Y sí. él tenía una incógnita siempre. Ujú. Él vivía, o sea, creo que no era de este mundo, mi hermano, ¿ya? Él vivía, mira, por darle la contra a mi papá, que era tan rígido, así, así, indisciplinado en todo, ¿ya? Y mi mamá muy católica, ¿ya? Mi hermano fue a conocer todas las iglesias de todo lado, budismo, hinduismo, todo, los Hare Krishna, y retornó a la católica. Pero lo más paradójico, que no pude conversar con él. Eso es lo que me quedó.
porque partió mi hermano, pero fue feliz. Y con lo que tú me dices, ¿no? Que dentro de todo, paralelamente, han sucedido hechos, ¿no? Que llegan al mismo lugar o de repente significa lo mismo y no lo vemos. Y es lo Ujú. que, eso me dijo y yo no le entendía en ese entonces a mi hermano. Qué Él bueno, hizo, gracias Ernesto. de nada, gracias a ti. Él hizo un camino, todo sirve para algo. Su karma posiblemente era Sí, partir joven, mi hermano fue. pero él dejó una semilla en ti que tú la estás pudiendo trabajar ahora. Entonces, tal vez esa era la misión de él, ¿no? Dejarte la curiosidad para que tú la puedas desarrollar, hacer tu propio camino como él hizo el suyo, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Ya. Gracias, Ernesto. Nada, gracias. Vamos con la simbología, que es ahora un poco entrar a los detalles, porque habiendo explicado el conocimiento esotérico bien a grosso modo de este momento de la aparición de la chispa de la mente, vamos a algunos detalles simbológicos ya del mito. ¿Qué sería este fuego que acabé de decir que representa, bueno, el fuego, el Fojat, ¿no? Que es la electricidad cósmica. El fuego en sí es la autoconciencia pura, es el poder decir yo soy, es el reconocerse a sí mismo. Cuando Prometeo en el mito les lleva el fuego, no es necesariamente ese fuego que nos quema, ¿no? Esa materia química. Ah, Sí, ahí está sí, y bien. bolsita, solamente dale pausa a tu micrófono, por favor. Dale muteado a tu micrófono. Déjame, yo voy a cerrar aquí. Así, disculpe. Bueno, ese es el fuego, ¿ok? Esa capacidad de autocomprensión, la chispa que enciende y al hombre le eleva a una capacidad mayor en un momento determinado. Ay, eh, alguien había mandado un mensaje aquí en el chat del grupo. El tallo de hinojo, aquella ramita que Prometeo llevó para coger una chispa y con esa ramita, ¿no? En fuego y llevársela a los hombres. Dentro de la simbología representa la columna vertebral humana. La médula, que como les dije es bien inflamable en el hinojo cuando está resecado, desde un punto de vista ya más profundo, representaría el canal Sushumna, por donde asciende la energía hacia el cerebro. O sea, nuestra médula espinal, no solamente la parte física, los nervios que hay, sino toda la parte sutil, cuando ya uno ve esta cuestión de chakras y todo ello, del despertar de los chakras y las energías que recorren, está representado por esa columna vertebral, por ese tallo de hinojo que representaría la columna vertebral, por donde el fuego se puede encender, el fuego de una mente superior. La roca del Cáucaso, donde fue amarrado Prometeo, encadenado, representa el cuerpo físico y la densidad de la materia donde el espíritu está atado. Es la frontera de la conciencia entre lo conocido y lo salvaje. Es como vivimos todos nosotros en el momento actual. Una chispa divina, maravillosa, una capacidad mental que puede ser usada de la forma más pura, pero seguimos amarrados a la roca de nuestro cuerpo físico, de nuestros deseos y de nuestras pasiones. Ese es el momento en el que estamos, ¿no? El hígado y su regeneración. A nivel esotérico, el hígado representa la sede de los deseos y las pasiones. Es donde estaría locado, ¿no? Localizado de alguna forma este tipo de energías que muchas veces son más densas en nosotros. El crecimiento diario simboliza que nuestros deseos nunca mueren del todo y deben ser transmutados diariamente a través de un trabajo místico, que para eso nosotros tenemos la disciplina transformativa mística, ¿correcto? Ir sublimando nuestros deseos mundanos, el egoísmo, la avaricia, la inconformidad, por otro tipo de, no sé si decirlo, ambiciones más puras o de voluntades
más puras, ¿correcto? Cuando se ve el águila, este es otro elemento, que es el que viene y todos los días está comiendo el hígado de Prometeo, dice, hay una doble lectura. ¿Por qué? Porque representa por un lado a la mente inferior. En una de las reuniones introductorias habíamos hablado de eso, creo que fue en la primera sobre el Kama Manas, no sé si lo recuerdan Solmeri y Frank, ¿no? El tiempo y el karma que nos tortura con preocupaciones cíclicas. O sea, estamos vivos, pero siempre estamos cargados de preocupaciones, de cosas que nos jalan, de deseos, de inconformidades, ¿no? Y está carcomiéndonos siempre. Y por más que por un momento se vayan, vuelven a aparecer porque nuestra condición humana todavía es pequeña, espiritualmente tenemos una baja estatura aún, ¿no? Por otro lado, el águila también representa la conciencia espiritual que está ahí, es como aquella parte divina que constantemente está atacando a esos deseos. Es esa parte sabia de nosotros, esa voz de la conciencia que toda hora nos dice, oye, ya, ¿no? Deshazte de eso. Y te va arrancando pedazos de esa brutalidad que tenemos, ¿no? Entonces también representa eso. Y a pesar que esa parte más sutil de nosotros nos habla, al poco rato vuelven nuestros viejos vicios, nuestros defectos, ¿no? Entonces es esa constante todavía del ser humano donde su fuerza de voluntad es débil y sus deseos y sus malos hábitos vuelven, siempre se regeneran, ¿no? Hércules, que como dijimos, después de muchas épocas de sufrimiento, lo libera a Prometeo de ese sufrimiento, es la representación de la fuerza de la voluntad. Hércules representa la fuerza de la voluntad en el ser humano que a través de haber sido correctamente desarrollada consigue arrancar las cadenas y liberar a la mente pura, Prometeo, de la densidad de la materia, de la roca a la que estaba amarrada. Y eso ya habla de nosotros mismos. El ser humano en evolución que, a pesar de tener una chispa divina, siempre tiene deseos y malos hábitos que viven regenerándose todos los días. Siempre vuelven nuestros viejos defectos, a pesar que tenemos un águila, una conciencia, que todos los días está intentando eliminar un poco de ese lado bruto, denso de nosotros. Pero seguimos amarrados hasta que un día nuestra voluntad venga cada más firme y más poderosa a poco liberarnos de esas amarras. Entonces ven como elementos que aparentemente están separados y representados por figuras, ¿no? Heroicas o divinas dentro de un mito, en realidad están hablando como un mapa de lo que somos nosotros, de lo que ha sido nuestra historia humana. Y ese es un nivel de lectura, el que acabamos de hablar hace un rato, sobre la venida de estos seres espirituales a la humanidad, pero también hay otro nivel de lectura en la que ya se habla de nosotros como individuos y de nuestra propia evolución. Porque si en algún momento allá atrás, hace muchas eras, vinieron seres espirituales a dejar una chispa divina a la humanidad, esa chispa ya está en nosotros, ese fuego ya está en nosotros. Entonces queda en nosotros encarnación tras encarnación, trabajarla, trabajarla, trabajarla. Ahora que ya recibimos ese regalo del fuego divino a través de un Prometeo, ¿no? Que Prometeo en sí es la representación de estos llamados manasaputras en el antiguo sánscrito, estos seres hijos de la mente. A nosotros nos corresponde usar ese fuego de la forma correcta. Nos corresponde a nosotros usarla para evolucionar. Así como en el mito los hombres la usan para empezar a hacer hogueras, para empezar a construir herramientas, en nosotros está ahora usar ese fuego interno, desarrollar la mente pura para evolucionar. Ah, y el último símbolo, creo que lo tengo aquí, sería el de Pandora. Pandora es el contrapunto. El conocimiento del fuego es peligroso, pero sin la fuerza de voluntad para controlar los deseos desordenados de la caja. O sea,
ese fuego, si no lo sabemos controlar a través de la fuerza de voluntad, lo que había en la caja de Pandora, que en realidad eran un montón de maleficios para la humanidad, se desatan, ¿no? El conocimiento termina siendo para el ser humano un arma de doble filo. Por eso es que vemos hasta en los días de hoy que gente tan inteligente ha creado cosas tan destructivas. Qué bueno sería utilizar no solo la inteligencia eh, científica, numérica, literal, ¿no? Para cosas tan maravillosas como el arte, la creación, mejorar los problemas sociales. Pero vemos que mucha gente lo usa para crear más armas, para destruir al mundo. Entonces, ahí vemos claramente cómo el fuego interior no está siendo correctamente utilizado. A los que estamos de alguna forma eh, emparentados o queriendo aproximarnos un poquito al camino de la evolución, nos resta entender que tenemos, es una obligación kármica, una obligación moral, trabajar ese fuego, el fuego, ¿no? de la chispa divina, de la mente, para algo más a favor de la comunidad, del mundo, de la evolución de todos como especie, ¿no? Y en sí, ya en esta resumidísima reunión y estos conceptos, he intentado colocar un poco de lo que se entiende exotéricamente, de cuál sería a grosso modo lo que significa, ¿no? Esta venida de estos seres para traer la luz y el conocimiento, ¿no? La chispa de la mente, y hemos revisado algunos símbolos. Sin embargo, esto se quedaría un poco aéreo si no aterrizamos todo. En realidad, no sirve apenas leer los grandes mitos, conocer los grandes conceptos, si no hacemos el ejercicio legionario de aterrizar esto ya a la vida concreta. Ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, ¿cómo yo como legionario, cómo consigo, eh, cómo consigo crear un trabajo diario? ¿No? Porque muy fácil puedo quedarme con esto y es muy chévere, es muy interesante, y ya. Y lo guardo en la gaveta. No. Vamos a ir a un punto que sería lecciones morales y evolutivas en Legión Azul. O sea, cómo aterrizo estas informaciones tan cósmicas, tan lejanas, tan distantes a mi día a día. Uno, la responsabilidad del conocimiento. Eso sí lo he escrito literalmente aquí para que lo podamos leer, para que quede muy claro para todos nosotros. Ojo, tener inteligencia nos obliga a ser creadores y no solo consumidores. Si no dirigimos la mente, el águila del estrés y la ansiedad nos devorará. Entonces hay que tener responsabilidad en todo aquello que nosotros estamos aprendiendo. Estamos bombardeados de informaciones por las redes sociales, por la televisión, por la internet, y está genial, es muy bueno, pero tenemos que ser también selectivos, tenemos que cruzar informaciones, tenemos que ver que en un mundo que te dice tantas mentiras, saber seleccionar y a las personas que están a nuestro alrededor y que a veces las vemos un poco perdidas en la ignorancia, ayudar a llevarles luz también por ese lado. Previsión, que sería el segundo punto, que eso se trabaja mucho con la disciplina transformativa intelectual, que es la DTI. Pasar de ser epimeteos, el hermano de Prometeo, esos que reaccionan al golpe del karma, los que piensan después, a ser prometeos, observar las causas antes de los efectos. O sea, yo les había dicho en la reunión de introducción a Fran y a Solmeri sobre la cuestión del karma, ¿no? Cómo el hombre necio él se ahoga en las olas del karma. Uy, la vida me lleva, soy una víctima de las circunstancias. En cuanto el sabio sabe cómo navegar por las aguas del karma. De esa misma forma, procuremos ser un poco más sabios y pensar antes, prever las cosas, usar las herramientas que nos son dadas a través del conocimiento trascendente, como hoy las tenemos aquí en Legión Azul, a través de nuestra propia investigación y a ser más proactivos con el mundo y a planear mejor las cosas, a pensar, a no solamente ser el tipo de persona que vive dando golpes kármicos en la vida y que la vida le va enseñando a cocachos, ¿no? Entonces, ese sentido de previsión nos enseña a ser
como Prometeo también, antes que un Epimeteo. Tercero, individualidad y coraje. Prometeo se atrevió a estar solo contra los dioses. La evolución a veces requiere la soledad del líder. Sí, porque en la medida en que una persona va avanzando en su camino espiritual, no es que se sienta mejor ni arrogante, pero si esas sensaciones empiezan a aparecer, ahí hay que estar alerta. Es el ego que empieza a decirnos, oye, estás superior a los demás, oye, eres ahora mejor. Es el momento de la lucha interna. Si eso comienza a suceder, también, chévere. Significa que estás empezando a luchar contra el ego de una forma más consciente y hay que estar en esa batalla interna hasta poder poco a poco acostumbrarnos a la paz. Pero también hay que entender que muchas veces este camino, como es interno, puede que nos haga sentir una cierta distancia ya de cosas que ya no nos gustarán más o de círculos o conversaciones que tal vez ya no nos llamen tanto la atención. Y no está mal. Y tampoco hay que condenar o crucificar a las personas o a los círculos que tal vez ya no nos llamen tanto la atención. Porque si uno dice, "Mm, ya eso no está a mi nivel, yo ya estoy mejor", eso es el ego. No, cada persona está en su momento evolutivo, pero hay que tener la certeza o por lo menos la tranquilidad o prepararse para saber que en algunos momentos del camino evolutivo, como es un camino individual y es difícil, es muchas veces por momentos se torna solitario. Y es que tiene que ser así. Nadie va a evolucionar por ti, ¿no? Nosotros estamos en una escuela de misterios, una escuela filosófica, en una gran fraternidad, que creemos nosotros con mucha confianza que nuestro lazo viene de vidas anteriores. Pero el esfuerzo diario, aunque estamos uno al lado del otro como un regimiento, como un grupo, como un grupo de guerreros, de soldados, de hermanos y hermanas, pero el trabajo interno, cada uno lo hace por sí. Y vamos a estar al lado para apoyarnos unos al otro, uno a los otros, pero cada uno tiene que trabajar su propia evolución. Cuarto, servicio sacrificado. La sabiduría se obtiene para ser entregada. El conocimiento en Legión Azul es para iluminar a nuestra escuela y a la sociedad, no para guardárselo. No hay mejor muestra de empatía, de evolución, de elevación moral y espiritual que lo que de gracia, o sea, lo que gratis has recibido, gratis dalo. ¿En qué sentido? Si has ido aprendiendo herramientas, compártelas. Si sientes que has evolucionado un poco más, que estás más feliz, que alguien te ha dado algunas llaves para que tu vida empiece a andar a través de tu propia reflexión, entonces compártelas. Porque hay gente que a veces necesita oír una palabra o que alguien le diga, mira, eso puede haber sido por el karma, o esto puede ser por aquello, o una actitud, un ejemplo ayuda a cambiar la vida de las personas. Entonces, aquel que guarda el talento, como en la parábola de los talentos, aquel que guarda el talento para sí, no lo multiplica, está cometiendo un grave error, ¿no? Y por último, el sufrimiento regenerativo. Hay que entender como una lección que cada ciclo de dolor es una oportunidad para reconstruirnos con más fuerza, como el hígado del titán Prometeo. Prometeo era un titán. ¿Eh? Entonces, estos 5 puntos los dejamos expuestos aquí porque de alguna forma con esto traemos ya a la vida cotidiana para qué nos ha servido entender por lo menos una pellizcadita de lo que es el mito de Prometeo con una enorme profundidad, ¿no? Es un mito muy profundo como todos los mitos, pero apenas le hemos dado una leve entendida, ¿no? Le hemos dado una primera revisada, pero miren cómo en menos de una hora y para una primera muestra le hemos encontrado un montón de significados y sobre todo cómo lo podemos traer a nuestra vida diaria, ¿no? Con esto finalizo la parte de la exposición, porque tengo aquí tal vez algunas preguntas que pueden servir para conversar y para aprovechar ya los últimos 20 minutos que tenemos
y para también intercambiar ideas. Pero antes de eso, quiero saber si alguien tiene alguna acotación o alguna pregunta, que ya entramos a la parte interactiva, ¿no? Les pido sí que cuando lo hagan, como no hay mucho tiempo y somos varios, intenten ser también objetivos y breves, por favor. Eso ya. Ernesto, si me permites, Claro, Fernando. yo encuentro que tu exposición está bastante completa en el sentido que nos permite tener una visión completa. eh, Quizá no, como bien has dicho, no aspira a ser tan profunda porque es un mito sumamente complejo, es uno de los mitos más ricos en cuanto a poder analizarlo por partes separadas. A eso se suma una complicación también en el sentido de que a lo largo de los siglos, sobre una versión eh, griega original, relatada en diversas fuentes, también hay algunos cambios y algunas modificaciones que seguramente tú mismo al explorar este mito las has encontrado. Súmese a ello que si en la antigüedad ya habían algunas versiones ligeramente distintas sobre Prometeo, a lo largo de los siglos, del siglo XVIII, XVII, donde los europeos mostraron mucho interés, incluso desde el siglo XVI, del 1500 con el Renacimiento, hubo mucho interés por la cultura grecorromana, ¿no? Los intelectuales europeos, italianos, franceses, holandeses, ingleses, tomaban como referente a la mitología griega, no solamente para sus obras pictóricas, sino también para sus obras literarias. Y es justamente la literatura la que ha añadido muchos elementos que un poco antojadizos porque no eran originales del mito, pero digamos que los revestían de un atractivo típico de la época del Renacimiento y del neoclasicismo de los siglos XVIII hasta el XIX, donde ya se pretendía añadirle elementos de la época, ¿no? Pero me encanta esa parte final donde has podido rescatar los elementos principales del mito que tú mismo nos has narrado, sujetándote al referente griego eh, más valioso desde mi punto de vista, para poderle darle el enfoque legionario. Porque eso, como bien lo has manifestado, es lo que nos resulta más útiles, ¿no? El mito puede ser bonito, puede interesarle a uno más que a otros, etcétera, etcétera. Pero lo importante es poder resumir y poder sacar así tres, cuatro o cinco elementos, de acuerdo a tu último cuadro que nos has mostrado, en donde a los legionarios como nosotros nos resulta práctico, es decir, podemos, en base a este relato, a las enseñanzas y a la capacidad interpretativa que cada uno le pueda dar, que siempre va a diferir de uno de otro, encontrarle una vertiente legionaria, donde cada uno pueda decir, bueno, de esos cinco últimos puntos que has mencionado, a mí me parece que en mi vida personal, en mi realidad particular, yo podría aplicar el primero y el tercero, o el último de pronto. No bastaría con que solo uno nos resulte absolutamente aplicativo, o aplicable, perdón, para poder ya hacer que el mito empiece a realizarse en nosotros. Empiece el proceso mágico y maravilloso de la transformación, aunque sea en chiquito y aunque sea en poquito. Ya es un paso más, porque en base a ese proceso la conciencia se fortalece y se desarrolla. Y nosotros espiritualmente profundizamos, que es uno de los motivos principales por los cuales estamos en Legión Azul, porque aspiramos a un fortalecimiento y una ampliación y profundización del conocimiento espiritual. Pero no debe quedarse, como bien lo ha dicho Ernesto, no debe quedarse solamente en una cosa, pues no sé, en una idea, en la parte narrativa simplemente,
tenemos y estamos obligados como legionarios a encontrarle esa vía pragmática de qué nos va a servir finalmente esto en nuestro día a día, en nuestras relaciones con las demás personas, en el poder entender por qué hay cosas que, por ejemplo, puedo y soy capaz de imaginar, pero resulta muy difícil ejecutar y no encuentro la manera de cómo realizarlas. ¿Cómo es que un acto audaz o un acto heroico o un acto que incluso puede ser ni siquiera en beneficio mío, sino en beneficio de los demás, qué tipo de consecuencias puede traer? Todo en la vida trae consecuencias. La acción y la inacción también genera consecuencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una consecuencia buena y una consecuencia mala? Siempre la interpretación va a ser subjetiva. No siempre lo malo que creemos y declaramos que nos ocurre hoy va a ser malo definitivamente. Tal vez algo que es malo ahora resulta que es bueno dentro de un mes o dentro de un año. Vemos que qué bueno que nos ocurrió eso porque ahora hemos aprendido y ahora sabemos cómo manejarnos. En fin, te agradezco mucho, Ernesto, esa última parte. Esos 5 puntos me han parecido sumamente valiosos y seguramente como vas a poner esta grabación, lo vas a colocar luego para que podamos repasar y podamos verla. Ese último cuadro me ha resultado sumamente valioso. Muchas gracias, Ernesto. Gracias, Fernando, muchas gracias. Sí, em, es un mito que ha pasado por algunas interpretaciones, porque, por ejemplo, no solo interpretaciones, sino algunas variantes. Por ejemplo, en algunos dicen que se robó creo que lo dije, el fuego de la carroza del dios del sol, la chispa, ¿no? Y en otros dicen que de las herramientas del dios Hefaisto. Entonces hay pequeñas variantes. En unos dicen que el sol, que los humanos no tenían nada de fuego antes. Y en otros dicen que ya ellos tenían un fuego muy básico y que Zeus se lo quita de nuevo, ¿no? De pura cólera. Pero son pequeños detalles que, claro, cuando uno ya entra al mito con mucho detalle, nosotros hemos visto los símbolos principales, pero cada cosita tiene un símbolo. Pero eso no nos daría, pues, en una reunión como esta, cuya finalidad es ser una ventana, una invitación para que todos a partir de ahí podamos hacer nuestras investigaciones. Claro, no se niega que podamos volver a esto en un otro momento bajo otro nivel de profundidad, como hemos tenido pues a lo largo de muchas veces en el sistema formativo, ¿no? Genealogía uno, genealogía 2, genealogía 3, o sea, íbamos viendo un mismo tema en diferentes camadas de complejidad y profundidad. ¿No? Pero sí, creo que para efectos prácticos, la narración de la historia que se cuenta, ¿no? Es muy eficiente, ¿no? Cumple todas las partes que esperamos. Mm, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, alguna acotación que quiera hacer, alguna duda, algún Eh, comentario? Solmeri, creo, Frank, Vicky. A ver, Solmeri, dinos que estás levantando la mano. Después Frank lo quiere hablar también. Entonces, van a decir que pregunto mucho. Uy, se confunde. Esto, no, yo digo, ¿no? Bueno, con todo lo que uno aprende, es un compromiso, ¿no? No dejarlo en la inacción, sino en la acción, ¿no? Es el Ujú. compromiso que nos lleva. Pero ahora, yo me pregunto, yo digo, si tú con todo lo que estás aprendiendo, dentro de todas nuestras limitaciones como humanos que somos, ¿no? Las carencias que podamos tener, vamos avanzando, pero y en tu entorno, por si tú quieres ayudar o tratar de hacerle entender a unas personas, y si esas personas no te hacen caso o no quieren aprender, no quieren entender, ¿qué hacemos en ese caso? Es que, mira, esto se parece bastante al cuestionamiento que hiciste en la primera El- reunión. Particularmente creo, y eso los otros legionarios también en su momento te podrán compartir sus experiencias. Lo primero es, uno, intentar avanzar, crecer por dentro, que a veces
Más que nuestras palabras, nuestros ejemplos ayudan. Ese es uno. Por otro lado, uno tiene que entender, y esto no necesariamente una escuela de misterios te lo tiene que decir, porque los mismos psicólogos ya te lo dicen, muchas veces solo se puede ayudar a quien quiere ser ayudado, ¿no? Mm. Ya lo dijo Jesús, no eches perlas a los cerdos, ¿no? En realidad, a veces amamos a las personas, a nuestros parientes, hijos, hermanos, y nos duele que hayan actitudes en las que nos gustaría mucho que ellos puedan cambiar y nos apena verlos a veces irse a un abismo. Uno puede hacer de todo, pero también hasta cierto punto uno tiene que apartarse, creo yo, y mirar con cuidado si la persona necesita pasar y vivir su propio karma. Todos tenemos nuestro karma individual. Entonces, con mucho cariño, con mucho afecto, con mucho cuidado, uno está ahí, pero también hay que cuidarse de una parte egoica, porque a veces uno puede creerse el Superman o puede creer que porque ya estoy empezando a despertar algunas herramientas voy a salir cambiando el mundo. Pero eso es el ego No, que te no, hace no es así. sentir a veces. ¿No? Claro. El ego a veces te dice, pucha, Sí, ya. claro. O Mm. también es el apego, y el apego Buda nos decía que es uno de los caminos peores que hay, ¿no? Que trae al sufrimiento, es el apego que tenemos a una idea. Estamos apegados a esa idea de que puede ser diferente, pero las cosas tienen que ser como, tienen que seguir su curso normal. Entonces, am, cada situación es una situación. Por eso es que digo, modificar su parte interior, estar siempre próximo a aconsejar, a acoger, pero siempre con cuidado, ¿no? De no interrumpir el camino kármico de otras personas. Claro. O Mm. sea, alejarme. ¿Mm? No, no necesariamente alejarme, sí, pero poner porque ya es que estoy en una circunstancia que hasta me está afectando la salud por Pero ayudar a una persona, ¿no? Y eso ha hecho que esté pues así. A veces me siento sin fondo o me siento sin techo, pues así, ¿no? Como que si tuviera mis brazos atados o como si tuviera mis piernas como una estaca en la tierra. Y por eso la pregunta, de nuevo creo que lo pregunté, pero esta vez me has dado más alcance y bueno, como dice, ¿no? El que quiere ayudarse también que se ayude, ¿no? Aún con pena, con mucho cariño, como tú lo dices, ¿no? Porque ya una, está afectando, sí, afectando. hay una cosa que a mí me ayudó con esa misma situación hace muchos años cuando escuché o leí, no recuerdo, que cuando Jesús vino, Él no dijo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Él dijo, ámalo Dios, como a ti mismo. como a ti, ¿no? Sí. Entonces, para amar a los otros, tienes que también amarte. Entonces, Ujú. tienes que cuidar de ti. Imagínate que tú, Solmeri, fueras tu amiga. Como que la Solmeri que está ahí parada es tu amiga. Y tú ves que esa Solmeri está sufriendo ciertas injusticias y abusos. ¿Tú no la defenderías? No dirías, pucha, Sí, oye, no te pases. O sea, ella claro, también te está ayudando mucho, pero tú le estás afectando. O sea, tú te incomodarías. De la misma forma, uno también tiene que cuidarse y protegerse como hace con los otros. Nunca, o sea, tú no puedes dar de lo que no tienes. Si no te amas, tú no puedes dar amor. ¿Entiendes? Perdón, tienes razón. perdón. Gracias, Rosemary, Ernesto. Rosemary, yo solo pienso de que tú a una persona la puedes ayudar, pero no puedes quitarle ¿cómo se llama? Sus decisiones. Si Dios nos dio a nosotros nuestro libre albedrío, tú, Ujú. o sea, tú no sabes cuál es su camino.
Tú tienes que respetarla a ella, a la persona. Ya. Puedes apoyarla hasta donde puedes, pero no puedes quitarle su voluntad. Dios nos dio esa libertad. Disculpa que me Está bien. haya entrado. Muchas gracias, Vicky. Sí, Gracias, totalmente. Vicky, gracias, gracias. Eh, Eso hace que me fortalezca más, como dices Ernesto, uno no puede dar algo que no tiene, ¿no? mm, Y tampoco exigir de esa manera, ¿no? Como dices tú también, Vicky, ¿no? Dejar que también siga, ¿no? Y respetar, como dices, lo hago, pero ya estoy en un punto que, ¿no? No sé cómo, ya llegué a un nivel y está en mi propia casa. Eso es lo que di Pero pos. recién comienza. ¿Mm? Recién comienzas Recién poco empezó, a o poco. sea, di posada una prima totalmente. Uf, por eso ya no sé qué hacer, nadie la quiere tener, nadie quiere vivir con ella. Y mm, yo, ven, ¿no? Y total, hubieron acuerdos de convivencia, o sea, yo puse los acuerdos de convivencia, lo cual mm. no, ni uno los ha cumplido hasta la fecha. Ese es, Lo más importante es bueno, que también busques preservar tu propia paz, ¿no? Porque si tú no estás en paz, no estás tranquila, tú no vas a poder ayudar a otras personas después, no vas a poder avanzar en tu propia evolución, y ¿no? me doy cuenta de eso. Y por lo que tú dices, un poco ya para poder también dar paso a Frank, que creo que quería hablar. Disculpa, no me encantaría tener más tiempo, No te pero am, tal vez ahí también hay una lección kármica para ti, porque Eso es la lo que, a lección, eso llegué. porque las enseñanzas en la vida, el karma no solamente es a veces para sufrir cosas. El karma también es para imponernos. O sea, el karma viene para enseñarnos tantas cosas. A veces tu misión en este ¿No? momento no es ser. Hay mucha gente que es muy cruel y pasa por sufrimientos para aprender a ser más bondadosa. Pero hay gente que pasa por situaciones kármicas para aprender a ser más firme, para aprender a poner límites, para aprender a respetarse y decir, mira, ¿sabes qué? No, esto también me afecta. Tal vez en este momento lo que el karma quiere es que ya no seas abnegada de más, sino que también empieces a poner límites, ¿no? Tal vez va por ahí. Ya lo dije, ya empecé, ya. Gracias, Ernesto, gracias. Gracias, Gracias, Legión, de veras que sí. de nada. A ver, un ratitito, creo, Katz, tú levantaste la mano, pero creo que antes que tú, Frank, querías hacer una pregunta. Un ratitito. Frank, sí. Brown. Cerraste, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, hola, Frank. Bueno, es bastante complicado lo que está pasando nuestra compañera, ¿no? Pero bueno, ya que tiene que continuar ese camino. Eh, respecto a la, a la lectura que diste, me quedó una pregunta, bueno, o sea, más que nada una reflexión, ¿no? Porque si Prometeo fue creado para pensar antes, o sea, por Zeus fue creado para pensar antes, entonces su desobediencia no sería un error, sino sería una función. Y Hay, me queda sí, lo último de Fernando, que justo hablaba que no siempre algo malo, puede ser malo siempre, sino que puede ser más adelante algo bueno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Grau, que es nuestro héroe y luego pues se descubrió que era esclavista, pero en esa época pues era normal ser vender esclavos, ¿no? Para la época. Pero o sea, son cosas que van cambiando, ¿no? Entonces, llegando a esto, de repente voy a chocar con muchas personas cristianas con lo que voy a decir. Yo soy una persona cristiana, pero trato de entender las cosas de manera, ¿cómo lo puedo decir? Trato de juntar todas las ideas y trato de entenderlas mejor, ¿no? Por ejemplo, el tema de Judas, ¿no? Si Judas no hubiera traicionado a Jesús, pues tampoco hubiera
Jesús hubiera cumplido con toda la misión, ¿no? Entonces, yo creo que estas cosas ya han sido pensadas antes, para que vuelvan a ocurrir, ¿no? Como una función. Entonces, pero esta función empuja al conocimiento, empuja a algo un poco más para que lleve a la humanidad o no sé, al universo un poco más adelante. Entonces yo entiendo con todo esto que si no hay fricción, no va a haber mayor conocimiento. Si no hay esta suerte de dolores o fricciones, no va a haber mayor conocimiento. Bueno, esa era mi idea, Tito. Frank, he anotado aquí, muchas gracias. Te lo resumo así, por puntos. Primero, lo que tal vez no se narró por ser un mito bastante resumido es que Prometeo no fue creado por Zeus. Él era un titán. Los titanes eran los dioses que gobernaban, las fuerzas primigenias que gobernaban antes de los olímpicos. O sea, Zeus y los otros vinieron después. Ellos nacieron de los titanes. Pero ¿qué sucedió? Los olímpicos derrotaron a los titanes y los condenaron, los exiliaron, si podemos verlo así. ¿Y por qué Prometeo estaba ahí? Porque Prometeo pensaba, era más mosca, era más vivo, más astuto. Entonces él vio que era conveniente trabajar con los olímpicos en vez de sufrir el destino de sus derrotados parientes, los titanes. Desde ahí tú ya tienes una noción de por qué él no era creación de Zeus, no era una cosa que Zeus podía calcular. Él estaba fuera del espectro de Zeus, ¿no? De su campo de influencia de Zeus. Ese Ya, es un... ya, bueno, sí, no entendí mucho sobre quiénes crearon a quién, pero entiendo que hay una fuerza superior que creó todo. Y el que haya creado a Prometeo, que es el pensar antes, o sea, Ujú. lo ha creado con esa cualidad especial, ¿no? Que tiene que pensar antes. Entonces, si viene la humanidad y está Zeus, entonces si ponen a Prometeo es para que exista eso, ¿no? O sea, yo entiendo que esto ya está preestablecido, entonces entiendo que ha sido una función más que una desobediencia, ¿no? Sí, exactamente. Por eso es que se dice, el mito lo explica como una desobediencia y como un robo y como un Pero, castigo. claro, Después. pero, o sea, como es mito, no podemos tomarlo tan literal. Exacto, porque Tendríamos, ajá, porque es simbólico. simbólico. Claro, todo es simbólico. Por eso es que Blavatsky, lo explica aquí, dice después, en realidad la representación no es de un robo literal, ¿no? Exacto. Sino es de un sacrificio voluntario de esos seres espirituales, los hijos de la mente, que voluntariamente vienen a la densidad del mundo físico a traernos el fuego de la mente, ¿no? Pero claro, está representado de esa forma. Ahora, tú dijiste sobre la cuestión cristiana y todo eso. Si queremos encontrar otra figura, y esto puede ser hasta más polémico y motivo de estudio después, ¿qué otra figura también trae la luz o es portador de la luz y la trae a los hombres? El mito del Génesis, Lucifer, pero lo hemos Lucifer. satanizado de tal forma de que, Exacto, ay, es el demonio, el maldito, el esto, el otro, pero en realidad Lucifer es portador de la luz. Y cuando le exacto. dice y le da que muerdan la manzana en el paraíso, no está más haciendo que dándoles el conocimiento a la El humanidad. conocimiento, claro. Exacto, pero es la visión de los mitos, ¿entiendes? Entonces sí. Pero en todo esto ¿Mm? hay de por medio dolor, sacrificios, entonces, pero tiene que ocurrir ese dolor, ese sacrificio para que se pueda empujar a un nuevo conocimiento. Es lo que yo entiendo con todo lo que me dices también. Esto de aquí se entiende muy bien cuando entendemos la parte de la constitución septenaria y hay un tipo de materia o sea, una temática que es genealogía esotérica, ¿no? Los procesos evolutivos de la humanidad y de las líneas de vida, en que todo es cíclico. La Claro, humanidad claro. nace Cíclico. pura, baja a la materia, ¿no? Aprende, vive sus experiencias y después vuelve al mundo sutil, pero ya cargado de experiencias. Ese sumergirse en la materia, ese sacrificio que puede ser a escalas cósmicas o en cada encarnación que nosotros vamos a nacer, entrar a la materia y después volver al mundo sutil, es constante. Es la mecánica del cosmos para la evolución. Como dices tú, tiene que existir el atrito, el bajar, el sufrir un poco para volver a elevarse recargado.
¿no? Que es es también una de las cosas del mito del héroe que llaman, ¿no? El camino del héroe, creo que lo llaman. Pero Sí, esa sí, sería mi intervención, Tito. A ver, los demás. muchas gracias. Am, Katz creo que quería decir alguna cosa. Había levantado la mano. Hola, Ay, Katz. todavía estoy viajando. Hola, todavía estoy viajando. No llego a mi destino, pero escuché lo que comentó Solimar. ¿No? Solimar se Solmeri. llama. Ah, Solmeri. Eh, Creo que todos hemos pasado por una experiencia así, de tener personas a las cuales, digamos, queremos ayudar, pero luego nos damos cuenta de que ese no es el camino. Entonces, yo creo que por alguna razón las personas también tienen sus propias experiencias y a veces es mejor tomar cierta distancia, de repente no físicamente, pero sí en lo emocional, en lo mental, ¿no? O sea, no involucrarnos de una forma en que luego nosotros mismos nos veamos afectados. Verlo de la manera más objetiva, ¿no? Como que es parte de una experiencia más y que en algún momento va a tener una conclusión. Entonces, muchas veces las personas pues no entienden bien el porqué de lo que les sucede y nosotros con los recursos que tenemos, ¿no? Y los conocimientos que tenemos, creo que tampoco podríamos creer, ¿no? Que entendemos lo que le pasa al otro cuando esa persona tampoco sabe lo que le pasa, ¿no? Ni el por qué. Entonces, yo diría que nos enfoquemos más en nosotros mismos, en fortalecernos, ¿no? En aprender de las situaciones, en dar un apoyo, pero sin que nosotros mismos, ¿no? Nos vayamos dañando. Entonces, eso era lo que quería agregar. Ojalá sea un punto de vista, ¿no? Más de los que ya han compartido y que pueda dar una ayuda, ¿no? Un soporte. Siempre es bueno conocer diferentes miradas. Solo eso. Ay, muchas gracias, Katz. Ivonne creo quiere hablar. Y Ivonne y Solmeri están muteadas. No, yo digo que a medida que pasa el tiempo, nosotros en Legión, Ujú, nos vamos dando cuenta quién sí nosotros vamos comunicándole estas cosas. Sabemos de antemano que hay personas que son muy cerradas, que son lindas personas, que están en su religión. Ni me atrevo a decirles nada porque ellas tienen lo suyo y su camino. Nosotros ujú. tenemos, ¿no? Entonces, y eso no nos quita el cariño que se le pueda tener a la persona. Simplemente ya sabes, con tantos años en religión, uno aprende, o desde el comienzo, ¿no? Uno conoce a la gente y sabe a quién sí y a quién no se le transmite este tipo de cosas o conocimientos que vamos aprendiendo con el tiempo. Al Ujú. comienzo uno está tan emocionada de lo que está aprendiendo, como le pasa a Solmeri, que ya quisiera decirlo a todo el mundo, pero pues no, hay que ser reservada, como dice, hay que ser reservada, ¿no? Y bueno, eso nomás quería decir, ¿no? Ya sabremos en qué momento, y a quién, y cómo Sí, también. es que hay una frase que siempre escuché en Legión. Fernando muchas veces dijo, ¿no? El secreto se protege solo. En realidad, hoy todavía estas cosas ya no están en templos muy resguardados, ¿no? Los antiguos manuscritos. Uno abre el Google y coloca estas cosas y están ahí. Pero mucha gente no le interesa.
¿no? Entonces, el secreto se protege solo justamente porque no, para mucha gente todavía no es el momento o no siente la necesidad o el llamado de aproximarse a este tipo de conocimientos. Y está muy bien, eso no nos hace ni mejores ni peores. Cada uno está en su momento. Entonces, tú, Solmeri, y eso en eso tiene mucha sabiduría, Ivonne, creo que a todos nos ha pasado eso. Uno está tan enamorado de esto, está tan apasionado por esto, es una emoción tan grande porque tú encuentras quien toda la vida ha esperado y se va encontrando con este tipo de conocimiento y sabiduría, es una explosión emocional, ¿no? Y quiere salir y gritarlo a todo el mundo. Y a veces uno lo hace, pero no todos te escuchan y está bien también. Pero encontrarás con el tiempo que va a haber siempre gente que naturalmente te va a escuchar y va a acercarse y se va a aproximar y ahí tú vas a poder decirles y contarles y compartir todo lo que tú quieras, ¿no? Bueno, eh, nos hemos pasado unos minutitos más, unos minutos más. La idea es no hacer tan extensa esta reunión, que sería muy placentero quedarnos hablándonos por mucho más. De mi parte, yo sí voy concluyendo la reunión, solo informando que este domingo la reunión que vamos a tener a las 6 de la tarde es con los nuevos. El grupo de los integrantes nuevos van a tener su última reunión de introducción. Pero los integrantes antiguos que deseen tal vez participar, no hay ningún problema. Vamos a enviar el link y si alguien quiere participar es bienvenido también. Sí, Iván estaba participando también porque como él entró hace poco, no hace pocos meses, era interesante que pudiera refrescar algunos conceptos. Entonces, este domingo no hay actividad para el grupo como un todo, sino va a ser el tema introductorio. Y ya el otro miércoles, ahí sí ya viene el segundo momento donde nos reunimos ya todos como grupo y les vamos a pasar el flyer y todo eso. El PowerPoint que he hecho, más el texto de apoyo con el que he trabajado, se los voy a pasar también. Y el link del video probablemente ya se los paso todo mañana con más calma, que aquí es un poco tarde. No sé si alguna cosa más, Fernando, Johnny, para finalizar. Todo bien, Ernesto, en mi parte. Muchas gracias, más bien. Excelente. Gracias. Sí, Mr. Jones creo que no está ahí. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias, Solmeri, Frank, que su Gracias. estadía, que su estadía con nosotros sea larga, duradera, que estén muy felices como nosotros felices de haberlos recibido aquí también y sigamos. Duradera y fructífera. Exactamente. Gracias, muchas Gracias. gracias. Ahora Gracias. Buenas eso, Un noches. abrazo a seguir a mi todos. Gracias a casa. Gracias. todos. Buenas noches. Chao. Muchas Feliz gracias. noche, Chao, feliz chao. noche, feliz noche, sí, feliz noche. Gracias. Gracias, Katy, Frank, Johnny. Mañana te llamo Vicky.